Ahí vimos las imágenes de la última mañanera y del convivio que tuvo el presidente López Obrador con los periodistas en Palacio Nacional. Y ya tenemos a Álvaro Delgado. Muchísimas gracias, Álvaro. Hoy eres el padrino, ¿eh? Eres el padrino del programa, así que te toca ahí. Sí. Te va a tocar el regalo del estreno. Órale, sí, por supuesto, unas heladas. Ah, excelente. Me parece ideal. ¿No te escuché entusiasmada? No, sí, yo sí. Yo soy fan de las heladas. Correcto, bueno, entonces con eso festejamos. Perfecto, Álvaro. Estuviste presente en la mañana ahí en Palacio Nacional, entraste a la última conferencia, la 1438 del presidente López Obrador. ¿Qué viste? ¿Cómo lo viste? El ambiente allá adentro. Mira, tenía yo mucho interés en acudir a la última. No estuve en la primera, que fue el 3 de diciembre de 2018, pero en esta sí tenía yo, pues obviamente, el interés personal y periodístico de estar presente, porque se cierra un capítulo el día de hoy de la historia de México, pienso que muy relevante en todos los órdenes. Entonces, la conferencia de prensa mañanera, tan analizada, tan comentada, y yo pienso que todavía será sujeto de estudio, es el cerrojo de una administración, de un sexenio que sí cimbró, sacudió al país en todos los órdenes. Lo sigue haciendo y lo va a seguir haciendo. Correcto. Entonces, el acudir sí era importante para mí, y llegué tempranito al Palacio Nacional poco antes de las 5 de la mañana y a hacer fila. ¿Ya había fila? Había una fila, había ya 13 compañeros. Después se metieron otros gandallitas que donde quiera hay. Así son. Gandallitas que de pronto eran 13, 14 los que estaban 15 los que estaban al frente, y aparecieron 30. Son los gandallas de siempre, los corruptos de siempre. Independientemente de los medios en los que trabajen. Pero, por ejemplo, esta toma que yo hice es del fondo del Salón Tesorería, para, digamos que, dimensionar la nivel de asistencia que hubo en la última, que no fue conferencia de prensa. Ya no. No, la última fue el viernes. Hoy fue solamente un mini informe de gobierno, que es pues el remate de esta administración, con cifras muy importantes que serán, por supuesto, sujetas a la discusión, y con la firma de dos importantes reformas constitucionales. La de los pueblos indígenas, los pueblos originarios, y la de la Guardia Nacional. Entonces, sí tiene un enorme simbolismo el que haya rubricado el presidente López Obrador este gobierno, pues con una última actividad pública, con la develación de su retrato, su pintura, en el Paseo de los Presidentes allí en Palacio Nacional. Un retrato que tiene a la gente en el Zócalo, lo que no se ve en ninguno de los otros presidentes que ha tenido México. Para atrás, Peña Nieto, Felipe Calderón, Ernesto Zedillo, Carlos Salinas, Miguel de la Madrid, y más atrás, pero sí fue un día. Yo ya no, ese fue el... allí esas son imágenes, ya no son mías, son imágenes de la Presidencia de la República, porque solamente entró un grupo de colegas, los primeros, los que asisten cotidianamente a las conferencias de López Obrador, y ellos, digamos que estuvieron cuando López Obrador develó su cuadro, pero a mí ya no me tocó. En el segundo grupo que entramos, ya, pues entonces ya todo el mundo pateó piedritas y se salió de ahí, pero todavía alcanzamos a ver yo alcancé a ver el cuadro. Ese yo no estuve ahí, me hubiera gustado, pero ya no fue posible, y con ese rubrica
el presidente López Obrador su gobierno en términos públicos, porque todavía va a comer con invitados a la toma de posesión del presidente López Obrador. Pero esa, digamos, fue la que yo vi esta mañana. Perfecto, Álvaro. En ese sentido, ¿cómo viste al presidente? Porque hay imágenes cuando le ponen la canción que canta con Eugenia León, con Beatriz Gutiérrez, que ya se nota como que sí le cayó el 20, como que dijo que ya, como que sí sintió que ya era sus últimos los momentos. Ojos de Heidi, ¿no? Sí. Al mismo tiempo que estaba pues un ánimo muy de nostalgia, de tristeza. Pues porque estaba llorando Luis Alcalde, estaba llorando también Alejandra Frausto, y había hasta colegas llorando. ¿Sí? Sí, el que se ganó el reloj de la rifa, claro, estaba llorando. Son parte de las emociones que hay en un fin de gobierno como este. Uh-huh. Entonces, sí, compañeras, compañeros que se les veía realmente tristes por esta experiencia de haber dado cobertura a un presidente con las características de López Obrador. Y en ese ambiente, pues claro que el presidente también estaba muy emocionado, a punto de las lágrimas, y ya en lo posterior, cuando le dije que se había soltado alguna lagrimita, le dijo que sí, pero sí, es normal, hombre, pues somos seres humanos, personas que sentimos y en el último día, sobre todo de un presidente que tiene contacto tan directo con la gente, pues va a comenzar a extrañar. A ver, mañana cómo es su día, va a ser terrible. Sí, justo va a dejar como este hueco, ¿no? Que lo tendrá que llenar la sociedad mexicana de alguna manera. No sé si con Claudia o de qué, pero que Andrés Manuel deje la presidencia, deja un hueco en pues el liderazgo que tiene, ¿no? Que ha manejado durante estos años. En ese sentido, y como mencionábamos, de lo diferente que es su retrato también, con la representación del pueblo de México en el Zócalo capitalino, lo hecho con las mañaneras también es un ejercicio inédito. Ningún presidente antes había tenido esta comunicación diaria con las personas, que cualquiera podría meterse a YouTube y ver la conferencia a partir de las 7 de la mañana. Pues tú, ¿cómo evalúas este sexenio y este ejercicio que se realizó? ¿De qué manera ayudó a la población las mañaneras? Hombre, las mañaneras pueden denominarse de muchas maneras. Uh-huh. Uh-huh. ¿Es un ejercicio de comunicación social? Sí lo es. ¿Es un ejercicio de propaganda? También lo es. ¿Es un ejercicio de educación política? También lo es. Uh-huh. ¿Es un mecanismo de gobierno? También lo es. Las conferencias de prensa mañaneras, por la propia característica del presidente López Obrador, tenían un propósito didáctico, no solamente informativo. Didáctico en términos de agitar a la sociedad, y yo pienso que esa es una de las contribuciones del presidente a la política en México, el politizar a la sociedad a favor y en contra. Porque no es solamente que el presidente haya generado simpatías, también generó antipatías hasta extremos de la ruindad. Uh-huh. Al mismo tiempo, simpatías hasta el fanatismo. Entonces, esto que ocurrió durante un sexenio ha generado también una sociedad más politizada. Sí. Insisto, a favor y en contra. Nada más que, a diferencia de lo que dice la derecha, que hay una polarización, no, hay un consenso. No puede hablarse de polarización cuando el presidente deja su mandato con un 80%, casi el 80% de su
de aprobación y que su sucesora tenga una expectativa semejante. Exacto. Mientras que, digamos, hay un sector de alrededor del 20% que lo detesta. Y como detesta a Claudia Sheinbaum. Yo venía viendo hace rato tengo la mala costumbre de seguir a Margarita Zavala y la esposa de Felipe Calderón, el jefe del narcotraficante Genaro García Luna. Bueno, y citaba a un ex embajador de Calderón, personaje menor, que dice: bendito sea Dios que ya se va este hombre que lo único que hizo fue dividir a los mexicanos. No, lo que divide a los mexicanos son las desigualdades, son las inequidades, es la concentración de la riqueza nacional en unos cuantos y la mayoría desprovista de lo más indispensable. Hay una enorme politización y es lo que me parece fundamental de esta mañanera y del propio gobierno del presidente López Obrador en términos políticos, porque podemos analizar en términos de logros como los que hoy él mismo enumeró y lo veríamos. Por supuesto que uno de los temas, con esto concluyo, con los que inició el gobierno del presidente López Obrador, de hecho, el tema del presidente López Obrador en su primera conferencia de prensa fue: los mexicanos tienen en la violencia y en la inseguridad su principal preocupación. Sí. 6 años después, termina el presidente López Obrador con una disminución, sí, en muchos delitos, particularmente los delitos de orden federal, que disminuyen 20%, pero sigue siendo la inseguridad y la violencia la principal preocupación de los mexicanos. En ese sentido, Álvaro, ahora le queda un reto mayúsculo a Sheinbaum, porque no es solo la continuidad de la transformación, lo que le llaman el segundo piso de la cuarta transformación, sino también, como decía Nancy, ¿no?, llenar el espacio que deja López Obrador después de tantas décadas. ¿Lo ves así o crees que va a ser diferente? Los vacíos se llenan. Uh-huh. Y la presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos, como se debe denominar a la presidenta Claudia Sheinbaum, tiene, según alcanzo a ver, el propósito de que esos vacíos no los llenen otros. Uh-huh. Por eso también va a continuar la conferencia de prensa mañanera, como un ejercicio, una vez más, de comunicación social entre el poder público, en este caso la presidenta, y la sociedad, pero también como un mecanismo de educación política, de hasta agitación política y también de gobierno. En ese sentido, se contrarresta lo que sin duda va a continuar. Van a querer ningunear a Claudia Sheinbaum hasta por su condición de mujer. Sí. Van a apostarle al desastre de Claudia Sheinbaum. Como uno ve ahora las evaluaciones que se hacen sobre López Obrador, es que no creció la economía. En efecto, después de la pandemia, cuyo desplome en la economía fue del menos 8.5% del Producto Interno Bruto, el promedio de crecimiento fue prácticamente cero. Hay que recordar, sin embargo, que con Calderón hubo una pandemia también, es la pandemia previa, que duró unas semanas. Sí. ¿Y sabes cuánto se derrumbó la economía? Mucha gente no lo acuerda. 6.5% del Producto Interno Bruto. Y se endeudó Felipe Calderón. Entonces, va a haber esa ninguneo a Claudia Sheinbaum, hasta van a empezar a compararla con López Obrador. Es que López Obrador hubiera hecho esto. Es que López Obrador, inclusive desde dentro de Morena o del movimiento, ¿no? Uh-huh. Entonces, se inicia una nueva etapa con las características personalísimas de cada quien, pero no hay que perder de vista una cosa: son parte del mismo proyecto. Claro. Pues sí. Aquí nos comentaban que si comiste tamal, Álvaro. No, me comí apenas un
una doradita, una tlayuda, que me dijo el señor de Toluca que las llevó, que no son doraditas ni son tlayudas. Le dije, entonces, ¿qué demonios son? Guaraches. Oh. Guaraches de Toluca. Sí, sí. Está bien, le dije, pues yo no me voy a poner a discutir con el señor que los hace, ¿no? Le dije, no, muchas gracias, no le voy a echar veneno. Pero no comí tamal, me comí nada más una doradita mientras pues tenía que mandar videos y estar ahí al pendiente de otras cosas, pero no perdono las doraditas o las tlayuditas, sí. Y me cayeron peligrosamente bien. Entonces, perfecto, Álvaro. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta primera emisión de Noticias a las 2, platicando sobre el detrás de cámaras de la última conferencia del presidente. Y enfrente de cámaras también. Pero sí, fue una conferencia de prensa, bueno, no fue conferencia de prensa, fue la última, digamos, comparecencia del presidente ante los medios. Correcto. Yo quizás era la mejor manera de definirlo. En un ambiente de emotividad, de nostalgia, del fin del periodo de un personaje que va a pasar a la historia de muchas maneras, y yo creo que la más importante es que logró ganar una batalla cultural, poner en el centro de la conversación pública a los pobres. Y eso nadie lo había hecho. Lázaro Cárdenas sí, pero ni Lázaro Cárdenas con tal énfasis. Y otro punto fundamental, la anticorrupción o la corrupción. Yo creo que esos dos temas son fundamentales en la victoria cultural, no solamente política, no solamente electoral, del López Obradorismo. Es la victoria cultural del López Obradorismo, es por el bien de todos, primero los pobres. Claro. Y detestar la corrupción y a los corruptos. Tanto es el legado que Claudia Sheinbaum ganó con más de 5 millones, casi 5 millones más de votos que el presidente. Claro. Claudia Sheinbaum gana con un mayor porcentaje de votos. Pero algo más que me gustaría también compartir con el auditorio. A diferencia de López Obrador, que no tuvo la mayoría en el Congreso, la mayoría constitucional, la mayoría que se necesita para reformar la Constitución, Claudia sí. Y eso le da un enorme poder reformador a Claudia Sheinbaum. Y Claudia Sheinbaum tiene la responsabilidad de cambiar instituciones y reglas para construir un nuevo régimen político. No el régimen de la transición que comenzó con Zedillo, fundamentado en el salinismo y que duró hasta Enrique Peña Nieto. Entonces, Claudia Sheinbaum llega en mejores condiciones que López Obrador a la presidencia, y yo pienso que en ese sentido va a estar a la altura. Ese es finalmente su compromiso. Claro. Seguir haciendo historia. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Álvaro, por compartir esta tarde con nosotros. Gracias. Muchas gracias.